Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto compartirles el día de hoy esta mesa de análisis, de reflexión sobre las elecciones en Honduras del próximo 26 de noviembre, una jornada en donde el actual presidente Juan Orlando Hernández está buscando reelegirse y alargar su estancia en el poder. Nos acompaña el embajador Walter Astille Burgos, ex embajador de México en Honduras. Walter, como siempre. Lina, encantado de estar nuevamente en tu programa, con mucho gusto. Está también con nosotros Mariana Lara Otaola. Ella fue asesora de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. Mariana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Claudia Ivette García. Ella es analista política de ADN 40. Claudia, gracias por estar con nosotros. Un placer, Reina, muchas gracias. Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, está buscando la reelección del próximo 26 de noviembre. Recordemos que la prohibición se revirtió en el año 2015 para una constitución que no consideraba la reelección en ninguna de sus modalidades, a propósito de alejarse de los gobiernos dictatoriales y de las dictaduras militares que marcaron la escena política en Honduras en los siglos XIX y XX. Precisamente las ambiciones reeleccionistas del expresidente Manuel Zelaya le propinaron un golpe de Estado en el año 2009. Para muchas personas en Honduras, la posible reelección de Juan Orlando Hernández es ilegal. A ver, Walter, ¿cómo se hace política en Honduras? Un país con un pasado autoritario, con dictaduras militares, con grupos económicos muy conservadores y también con un Estado muy precario. Una situación muy difícil, porque como tú mencionas, Honduras desgraciadamente tiene una larga tradición de dictaduras, y férreas dictaduras, y muy sanguinarias, y muy brutales, y en realidad pues la democracia solo se estableció hasta el fin de la crisis centroamericana de los años 80 del siglo pasado, y mucho se debió al fin de esta crisis. Pues ellos albergaron los contras en contra de Nicaragua, la CIA, no sé qué. Fue un poco por presiones de Estados Unidos que transitaron finalmente a la democracia, sí, aprobaron una constitución, pero desde entonces se formaron dos partidos que han sido un monopolio del poder, ¿no? El liberal y el nacionalista, a los cuales dirigen la élite, la oligarquía, digamos, política y económica, y unos son liberales y otros son nacionalistas, pero en fin, es un círculo muy cerrado, es realmente el que domina, y era un sistema netamente bipartidista, sí, que se turnaban el poder de uno a otro y no cambiaban las cosas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en estos momentos pues es algo novedoso, es algo distinto, ya a raíz de, ya hablaremos un poco de eso, del golpe de Estado contra Mel Zelaya, el Partido Liberal, pues se han cambiado las cosas, pero tenemos ahorita un panorama bastante impreciso, difícil saber qué va a pasar el día 26. A ver, recojamos un poquito lo que nos estás diciendo, Walter. Todo el tema de la democracia en Centroamérica y en los países de Centroamérica y sobre todo de Honduras, es decir, en América Latina estamos viendo una problemática de funcionamiento de las democracias y una necesidad de elevar la calidad de estas. Y bueno, yo creo que Honduras, Mariana, no es la excepción. Tenemos ahí, por ejemplo, el Latinobarómetro, ¿no? Es decir, tenemos un indicador que nos habla de la satisfacción o la insatisfacción que tienen nuestros países con la democracia. Y en Honduras hay una desafección con la democracia, es decir, muchos prefieren la vía autoritaria. ¿Cómo estás viendo el tema de la democracia en Honduras? Yo creo que no solo es el caso de Honduras, yo creo que es América Latina en general. El desencanto es brutal. Sí. Parte también de una debilidad institucional en todos los países, donde procesar la pluralidad política del poder ha sido muy complicado, ha sido muy costoso, han habido dictaduras en toda la región, prácticamente lo único que se ha salvado es México, pero el desarrollo de estas elecciones en Honduras se da en un contexto donde hay un bipartidismo que lleva más de 100 años. El Partido Liberal se crea a finales del siglo XIX, el Partido Nacional a principios del siglo XX, alternaban desde entonces, sí, hay dictaduras que irrumpen esta alternancia y llegamos ahora a un siglo XXI donde hay mayor pluralidad en política en Honduras a raíz
de este mismo descontento, que los partidos tradicionales no han funcionado, no han dado resultados esperados, están en crisis, bueno, estamos todos en crisis económica, no hemos recuperado el nivel de crecimiento desde 2008, 2009, entonces se da en un contexto de economías paupérrimas, debilidad institucional y por otra parte un desquebrajamiento de la sociedad. Entonces ese es el contexto donde se da las elecciones en Honduras y desafortunadamente América Latina, los distintos países, unos más, otros menos, están en esa situación. Sí, ahí tenemos todo el tema del sentimiento antisistema, es decir, de democracias incoloras que no terminan por conectar con los beneficios de la ciudadanía. Ahora, Claudia, metamos en este debate, en este análisis, todo el tema del balance que deja Juan Orlando Hernández, el actual presidente, durante su primer mandato, porque hoy está buscando la reelección. ¿Cuáles son sus cartas credenciales para buscar la continuidad de su proyecto político y económico? Bueno, yo creo que primeramente para que exista este bipartidismo, esta falta de pluralidad, pues vienen lamentablemente dos temas que ha venido arrastrando no solo Honduras, sino también Latinoamérica, que es primero la pobreza y después la violencia, ¿no? Que estas son la izquierda y la derecha, que lamentablemente tampoco con este gobierno actual de Juan Orlando pues se ha podido pues avanzar en estos temas. Tenemos esta cuestión de que de cada 100 personas en Honduras, 66% están en la pobreza. Ahora también tenemos esta cuestión del campo que no se ha resuelto, que ahorita los sectores campesinos están pidiendo, y es algo que no se ha atendido en el gobierno actual, una reforma agraria. ¿Por qué? Porque 1 de cada 5 campesinos viven con menos de $2 diarios, ¿no? Eso por el lado de la pobreza. Y por el lado de la violencia, las cifras también son alarmantes. 14 asesinatos diarios, esto según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, pues, ¿cómo hacer política en este escenario tan complicado, ¿no? Es un escenario que sin duda, bueno, pues hace que las cartas ahorita se muevan de manera muy dispareja. A ver, embajador, ¿por qué nunca llegó la reforma agraria en Honduras? O sea, esta es una pregunta muy importante, estamos en el siglo XXI. Todo esto que plantean, así es efectivamente, pero si dijéramos, ¿cuál es el fondo, la base de todo el problema? Sí. Uno, pues que es un país pequeño, es un país con pocos recursos, es un país atrasado, muy subdesarrollado, hay poca riqueza. Y lo más grave es que esa poca riqueza está concentrada en unas cuantas manos. Serán 200, 300, 400 familias que poseen absolutamente todo, porque además es una actitud monopólica. Entre 200 y 400 familias. Familias importantes. Y estos pues son los dueños de los medios de producción, en el campo, tienen los bancos, tienen los medios de comunicación, tienen los canales de televisión, tienen la prensa, etcétera. O sea, monopolizan todo. Y además cada una de estas importantes familias tienen un miembro de la familia en el Congreso del país. Si no es que lanzan a alguien para que sea presidente o esté en el gobierno y demás. El tema del Estado clientelar y nepotista, ¿no? Entonces tienen un control absolutamente de todo, cuando la inmensa mayoría, más de la mitad de la población, vive en la pobreza, pero una pobreza en serio. Entonces tenemos ahí que el Partido Nacional, que es el partido que está representando en el presidente Juan Orlando Hernández, a ver, tienen el control del poder ejecutivo, tienen el Congreso, porque tienen mayoría en el Congreso, ¿no? Creo que de 129 diputados, no tienen mayoría absoluta, pero sí tienen mayoría. Sí. La justicia está subordinada a los intereses del Ejecutivo y también las Fuerzas Armadas. Mariana. Sí, y también, no solo eso, también el Partido Liberal, que ahora con este mandato de Juan Hernández ha sido complicado, porque a raíz del golpe de Estado y la creación de nuevos partidos, el mismo Congreso se ha dividido, ¿no? Es decir, el que era del Partido Nacional o del Partido Liberal se han salido, se han vuelto independientes o han creado nuevas fuerzas. Entonces, sí tiene estos mismos partidos tradicionales, tienen la mayoría simple, pero han ido surgiendo otros. Y al final el poder está concentrado, como bien dice el embajador, en pocas familias. Entonces, no hay una reforma agraria porque no están los intereses de las familias, que es la élite que sustenta el poder económico, ni de los congresistas, porque están ligados. Entonces, no hay realmente una representación del pueblo en el Congreso. Y eso se traduce ahorita en estas elecciones, que no hay una representación, que realmente la gente no se siente
representada por los candidatos que se están ofertando. Y entonces tenemos esta elección que parece un poco singular a lo que se venía dando en los últimos 30 años. Entonces, digo, lo que podemos decir es que hay fuertes intereses económicos conservadores, ¿no? Que no han permitido la entrada del progresismo, ¿no? ¿Para qué cambiar las cosas? Si lo tienen todo ellos, ¿no? Entonces es una oposición a que haya reformas y cambios, así que, y la democracia que se estableció en los años 80, ¿verdad?, pues fue más bien una democracia de papel, porque además no había una tradición democrática y no ha habido una participación de las bases en el proceso democrático, sino era un juego bipartidista de la élite dividida en nacionalistas y liberales que se turnaban el poder, pero abajo y además nada. De centro y centro derecha. Entonces, a diferencia de que ahora empieza a surgir, bueno, no empieza a surgir, pero la izquierda se empieza a notar. Y entonces pues, la élite es centro-derecha y entre ellos se van alternando. Ahora, ¿cómo está ahí jugando todo el tema de la reelección? Porque la Constitución del 82 en Honduras prácticamente prohíbe e inhabilita la reelección en cualquiera de sus modalidades. ¿Qué hace Claudia Juan Orlando Hernández, el actual presidente, para modificar la Constitución, para revertir esa prohibición? Que el objetivo de esa Constitución del 82, si no me equivoco, era alejarse de los gobiernos dictatoriales y del alargamiento en la estancia del poder. Y precisamente ahora estamos viendo ese regreso. Digo, de otra manera, por supuesto, digo, de manera civil y no militar. Yo creo que se mandó a hacer un traje a la medida y también, bueno, pues ya está sustentado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bueno, ahorita pues ya no hay para atrás, o sea, ya es un candidato, ya está en la boleta y bueno, yo creo que de una manera o de otra se va a hacer historia en Honduras por dos razones. Primero, porque bueno, sería, si es que llega Juan Orlando Hernández, va a ser la primera vez que un presidente en ejercicio del poder se va a reelegir, que eso es algo histórico, por un lado. Y por el otro también es la primera vez que vemos una alianza opositora, ¿no? Tenemos ahorita abanderando también este diálogo que podría ser un poco demagogia, pero abrazar el tema de la anticorrupción lo hemos visto, lo vimos apenas en Guatemala. Sí, con la Entonces, la cuestión también aquí es, se está abriendo coyunturalmente una bisagra política que va a dejar pues jurisprudencia y que va a dejar caminos que próximamente se podrían caminar también en algunos otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces esos dos escenarios creo que son muy importantes puntualizarlos y bueno, también yo creo que tendríamos que ver y estudiar precisamente cómo se va a ir dando el paso a paso. Yo creo que también esto obedece a un proceso político, no se puede entender esta reelección en aislado, es raíz, o sea, viene esto exacto desde la Constitución de los 80s, de cómo se prohíbe, luego en 2009 el golpe de Estado a Manuel Zelaya y ahora cómo esos golpistas que eran de derecha, que era el Partido Nacional, ahora busca una reelección y cómo, hablando de esto, de quiénes ostentan el poder y quiénes lo guardan, la Suprema Corte de Justicia de Honduras es quien habilita la reelección, no es el Congreso. Entonces, es un proceso político que emana de un proceso social, de un descontento, y ahora estamos aquí. Yo creo que en el fondo hay una hipocresía y un cinismo del tamaño del mundo, porque como tú dices, precisamente la Constitución estableció la no reelección por la larga trayectoria de dictadores que se perpetuaban en el poder, y es uno de los artículos pétreos, entonces no hay reelección. O sea, ahora, sí, es un artículo pétreo, eso es muy importante, ¿no? Tiene varios, porque dijeron, bueno... ¿Pero qué significa pétreo? Es decir, que son es inamovible, no se puede cambiar, claro. Punto, está tallado en piedra. Ahora, vino la cuestión durante el gobierno de Mel Zelaya, que bueno, pues nunca se acabó de saber bien. Él convocó a un referéndum para averiguar si había suficiente apoyo para modificar la Constitución. Y se argumentó que una de las modificaciones que quería era que se estableciera la reelección, pero pues como era un poco de izquierda y tenía ligas con Chávez y todo eso, bueno, pues vino el golpe de Estado que sabemos que no sé qué. O sea, lo destituyen de la silla presidencial precisamente por sus aspiraciones reeleccionistas y ahora el presidente Juan Orlando Hernández desde la silla presidencial presenta la reelección y a él no le dice nada. Pero mira, es una irregularidad que está legitimada, porque si recordamos, el ejército entró a la casa presidencial, lo apresó en la mañana, lo agarró en pijamas
lo puso en un avión y lo llevaron a Costa Rica en pijamas, ¿no? Sin nada más, ¿ok? Y luego poco después, como tú señalaste, uno de los graves problemas es que el Poder Judicial está en manos del Poder Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia señala que no hubo un golpe de Estado, una transición constitucional. Digo, por favor, digo, que te saquen esto en pijama de la presidencia, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser eso un traspaso constitucional debidamente en orden? Pero ahí me parece que hay un debate muy grande en Honduras. Hay mucha gente, bueno, que tilda, digo, prácticamente de dictador a Juan Orlando Hernández por alargar su estancia en el poder, por modificar una constitución que a todas luces es completamente antirreeleccionista. Pero también, digo, leyendo un poquito los artículos, ya platicaste tú, Walter, de la parte de los artículos pétreos, el artículo 374, digo, si no me equivoco, y otros más, ellos están preestableciendo que si se necesita la reelección hay que modificar siempre y cuando haya una Asamblea Nacional Constituyente o bien un referéndum o una consulta popular. Y esto no se ha dado en ninguno de los casos, Claudia. Lo intentó. Se intentó en 2009, un poco lo que decía el embajador. Empieza esto con... Vamos a convocar a una cuarta urna, que es la cuarta urna, era crear una asamblea constituyente para ver si se puede evaluar. Pero eso fue lo de Zelaya. Y después, el Congreso dice, no cuarta urna, entonces Zelaya dice, pensemos en un plebiscito, referéndum, y entonces el Congreso cambia la legislación y dice, tú no puedes llamar a un plebiscito, referéndum 180 días antes o después de una elección, entonces no lo permiten, y entonces lo que hace Zelaya es, busquemos una encuesta de opinión para ver si podemos cambiar la Constitución. Entonces fue tratando de ir articulando esto, al final no se da, lo sacan en pijama, y tenemos en ese momento un presidente de jure, otro de facto y otro a punto de ser electo, que en su momento fue Porfirio Lobo. Sí, ahí ya estuvo Roberto tres Micheletti, ¿no? en algún momento. Claro. Pero yo considero que no se debe de subestimar al pueblo hondureño, es decir, es costumbre de la clase política el estar tal vez ajustando las leyes a su conveniencia. Sin embargo, ahorita hay 6.2 millones de hondureños que ya están habilitados para ir a las urnas. Y bueno, es nuestra misión el observar qué es lo que van a hacer, porque no debemos de subestimarlos. O sea, el pueblo es de casi 9 millones y 6.2 están ya habilitados para ir a las urnas. Y ahí el abstencionismo de verdad que no es un problema. Entonces, vamos a ver cómo se comportan, porque realmente si el cambio lo quieren, lo pueden lograr en las urnas. Y va a haber observadores de la Unión Europea y va a haber observadores internacionales que intentarán legitimar el proceso, que sea o no legal o que no sea o no apegado a derecho, bueno, eso como todo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que está en manos del pueblo hondureño ahora decidir y tienen estas dos opciones. Pero mira, esto es un fenómeno nuevo, porque uno de los graves problemas que hubo con el monopolio del poder por la oligarquía es la pasividad del pueblo, ¿no? Porque lo tenía sometido, los dos partidos eran totalmente clientelares. Ya sabes, te regalan un tinaco y una despensa y vas ahí, votas y no sé qué, y está totalmente controlado. Una de las cosas buenas, increíble, que podemos deducir que ocurrió a raíz del golpe contra Zelaya, pues fue el renacer del descontento popular, de decir yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, y la ruptura del bipartidismo, que empiezan a surgir nuevos partidos ajenos a los tradicionales, dominados por la oligarquía, y hay una verdadera participación ciudadana, que es a lo que los factores reales de poder ahorita tienen un miedo terrible de que estos lleguen al poder y pues cambien la situación de privilegio. Por eso quiere el actual presidente reelegirse para mantener el status quo. Yo creo que también, o sea, una parte totalmente viene, o sea, de la parte del poder y la parte ciudadana, pero no podemos olvidar también el contexto internacional de ese despertar en 2008, 2009 en Honduras. Era en el apogeo del chavismo, del ALBA, ¿no? Tenías a Daniel Ortega, tenías a Correa, tenías a Evo Morales, tenías a Castro, tenías precios del crudo arriba de 100 dólares. Claro. También era muy atractiva una visión del ALBA, de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, mucho más atractiva que ahora, y era más creíble. Entonces también viene ese despertar que se junta con esa pobreza que comentábamos, con esa violencia que está inherente en la misma sociedad y se crea una alternativa distinta a los partidos tradicionales, a esa posibilidad oligarquía que nunca había existido, claro. Sí. Ahora, y entonces el mismo Partido Liberal de Zelaya se escisiona y se crean estos partidos que hoy los vemos en una alianza opositora y que se vuelven un referente de izquierda en Honduras.
Ahora, la pobreza sí es un mecanismo de violencia político-electoral, pero hay un momento de hartazgo de las sociedades, entonces es ahí cuando se habla de este despertar, y yo creo que también la alianza opositora pues ha abusado un poco también del discurso de anticorrupción, ¿no? O sea, cuando hay un candidato que abraza la bandera de la anticorrupción, como lo hemos visto en otros países e incluso lo hemos visto en contextos nacionales, bueno, está bien, tienes esta premisa de combatir la anticorrupción, pero también, ¿qué otro plan de gobierno tienes? Porque tenemos que ver que cuando llegan, si no hay un plan para hacer gobierno y para atender también cuestiones de salud, de educación, de economía, una política fiscal, como generalmente lo buscan los partidos más conservadores de derecha, pues bueno, entonces también tenemos un problema grave, porque estamos llegando con promesas y con demagogia, y bueno, ¿qué vas a hacer cuando tengas el poder? Porque también cuando hay una alianza, y sobre todo una alianza opositora, ¿qué pasa? Que cuando llegan al poder se reparten, se van a repartir los lugares de poder, y entonces ¿qué va a pasar? Tal vez un fraccionamiento del poder, y eso causa ingobernabilidad. Y la otra gran coyuntura, lo decías, es la bandera anticorrupción, pero yo creo que ha sido muy exitosa porque justamente todo el gobierno de Juan Manuel Hernández ha sido permeado por un tema de corrupción. De ahí se crea la misión de la OEA, todo el tema de volver a reinsertar la transparencia, rendición de cuentas. Y aparte se da una coyuntura, el escándalo de corrupción de Juan Manuel Hernández, que entra dinero a su campaña, que una de sus vicepresidentas está acusada por un tema de desvío de recursos y de vender fármacos caducos o algo así al Instituto Nacional de Seguro Social de Honduras. También se da en una coyuntura que era 2015, que pasó en Guatemala, una crisis también de corrupción, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México. Entonces, también, o sea, la parte internacional ayuda a despertar esta sociedad civil. Habría que ver si la Maxi tiene o no intocables. Eso es lo que también está en juego, ¿no? La credibilidad de este asesoramiento internacional. Por parte de la OEA. Bueno, pues vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando de las elecciones en Honduras y bueno, hay que ver cómo está el acomodo de los candidatos. Volvemos. Estamos de regreso en este programa sobre elecciones en Honduras que tendrán lugar el 26 de noviembre. Ahí se quedó una respuesta pendiente. ¿Cómo está todo el tema del balance o el legado que deja el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras? Es decir, ¿qué banderas políticas y económicas, qué cartas está presentando para que la sociedad o los hondureños puedan votar por él nuevamente? Mira, yo creo que es muy fácil la respuesta. Depende de con qué grupo estás. Porque si estás con el grupo de la oligarquía que dio el golpe de Estado, que lo puso y todo eso, pues las cosas les han funcionado bien porque siguen manteniendo el status quo, se siguen beneficiando. Si te vas al lado del pueblo, pues no, porque pues el problema de la inseguridad se ha disparado, la economía por supuesto no ha prosperado en lo más mínimo, la distribución de la riqueza sigue peor que nunca, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante mal.
y tenemos ya un serio problema adicional a todos los problemas ancestrales. Yo desde que fui embajador allí, fue en la época del presidente Maduro, Ricardo Maduro, ya comenzaba a penetrar fuertemente el narcotráfico como trampolín de América del Sur, Honduras, México, Estados Unidos. Entonces ya tuvimos algunos incidentes, pero después se ha disparado brutalmente. Bueno, una de las ciudades más violentas del mundo es San Pedro Sula, que es la capital económica del país. Y hemos tenido unos escándalos como uno de los un hijo del expresidente Porfirio Lobo, pues está en la cárcel porque lo detuvieron los americanos por tráfico de drogas. Uno de los hijos del hombre más rico de Honduras, de Jaime Rosenthal, Gianni Rosenthal, también está detenido en Estados Unidos por haber tenido tratos con... O sea, que además ha penetrado el narcotráfico con sus negocios legítimos, pero ha penetrado a las esferas del poder político y económico del país y se han asociado, lo cual pues... O sea, fronteras desdibujadas entre el crimen organizado y el Estado, bueno, prácticamente el narcoestado, Mariana. Yo creo que uno de los legados de Juan Hernández es irónico para él, o sea, en el sentido de toda esta parte de anticorrupción que él lanza con la misión de la OEA, fortalecer las instituciones para la transparencia y rendición de cuentas, los observatorios ciudadanos, eso ha sido como un legado positivo, pero a la vez le está jugando en contra porque esa ha sido la gran bandera de la oposición. Claro. Bueno, y los escándalos que hubo, como del Seguro Social, o sea, es un Seguro Social pobre, muy limitado, y encima le sacan dinero para las campañas electorales. Sí, o sea, un desfalco multimillonario. Sí. La Comisión Internacional en contra de la Impunidad y la Corrupción en Guatemala impuso un parteaguas en la historia de América Latina. Esta necesidad de acudir a instancias supranacionales e internacionales para castigar a los culpables del mal uso del poder público frente a la falta de instituciones nacionales comprometidas y robustas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Este fue el caso en el año 2015 del movimiento de los indignados en Honduras, que pidieron, por supuesto, el cese de la impunidad y de la corrupción ante el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahí tenemos también enormes fisuras entre el gobierno y la oposición de cómo combatir la corrupción. Sin embargo, desde el año 2016, pues ya se puso en práctica una misión para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, que está siendo encabezada por la Organización de Estados Americanos. De ahí surge este movimiento de los jóvenes indignados, ¿no? Y esta necesidad de replicar un esquema similar al de la CICIG en Guatemala, que ahora se pone esta misión de apoyo en contra de la corrupción y de la impunidad que está encabezando la OEA. Ahora, prometer no cuesta nada, ¿no? Y también habría que ver, ahorita son apenas 18 meses de que llegó la Maxi, sin embargo, bueno, yo creo que todavía no es posible evaluar, o sea, el fondo de la corrupción, no solo en Honduras, sino en todos los países latinoamericanos y lamentablemente México incluido, pues viene de décadas y de la lucha de poder, incluso yo me atrevería a decir de la post-conquista española, ¿no? Entonces, venimos arrastrando todo eso y en 18 meses de la llegada de la OEA en Honduras, por supuesto que no va a haber resultados, eso es evidente, y sin embargo, bueno, ahorita se está fabricando ese andamiaje jurídico que le va a permitir al entorno legal, pues bueno, tener un brazo realmente judicial y también que le va a dar dientes a la mejor a las instituciones para poder realmente, bueno, certificar estos procesos de anticorrupción. Sin embargo, bueno, yo creo que será no solo si se reelige Juan Orlando Hernández o incluso si llega la alianza opositora. Yo creo que esto va a ser cada 4 años, no quitar el dedo del renglón y simplemente se están poniendo los cimientos, pero quien diga que lo va a resolver en 4 años es una demagogia. Yo creo que realmente, y es lo que están diciendo los candidatos, ellos llegan y prometen porque prometer no cuesta nada, ¿no? Sin embargo, creo que esto no es una carrera de 100 metros, creo que es un maratón y creo que pasarán décadas para que realmente se pueda llegar a grados de, pues, realmente medios, ¿no? Ni siquiera altos. Claro. Uno de los pilares del sistema político hondureño ha sido el tradicional bipartidismo que ha favorecido la alternancia entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Desde el año 1990 hasta la actualidad, el Partido Nacional ha gobernado en 4 ocasiones, en contraste con el Partido Liberal, que lo ha hecho en 3 importantes momentos. Uno de ellos tuvo verificativo con el gobierno de Manuel Zelaya de los años 2006 al 2009 y el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien tomó el poder tras el golpe de Estado que hundió a Honduras en un grave aislamiento internacional. Actualmente el Partido Liberal está agrietado y atomizado en diferentes corrientes políticas, el gran desafío del candidato Luis Zelaya. Esa es, Mariana, pues la gran incógnita, por ejemplo, que tiene que resolver Luis Zelaya, que es el candidato del Partido Liberal. Sí es una incógnita y no. Sí, en el sentido de que pues perdió muchos escaños en su momento, en 2009, en 2013 y posiblemente lo veamos en esta elección, porque no ha logrado reidentificarse. Del Partido Liberal sale el Partido Anticorrupción, de donde sale a uno de los candidatos que hoy está Salvador como puntero. Nasralla. Exacto. Sale también el Partido de Libertad y Refundación, que es el que lanza Xiomara de Zelaya. Que es el Partido Libre. Exacto, Sí. Libre como acrónimo. Entonces, de ahí salen, o sea, pierde la izquierda o la izquierda radical, como ellos lo llaman, porque no es izquierda radical, Sí. pero como ellos son de centro derecha, centro, todo lo que difiera de eso es izquierda. Entonces, el Partido Liberal tiene que volver o sea, no tiene una ideología, que ya lo habíamos platicado. Entonces, tiene que volver a encontrar cuál es su nicho, y su nicho es la oligarquía y es el status quo. Pero el tema ahí es que el Partido Nacional, que está encabezado ahorita por el candidato Juan Hernández, tiene acaparado eso. Entonces, sí, el Partido Liberal va a perder, posiblemente se vuelve una tercera fuerza, por eso es una de las elecciones que resultan distintas, atractivas, porque se va a romper el bipartidismo tradicional. Exacto. Y no nos cuesta ningún trabajo entenderlo, pues es como el PRD que se escindió del PRI, exactamente allá. Claro. Y Pues ahora como la Morena. oligarquía tenía un gran peso en el liberal, no estuvieron de acuerdo con la corriente más hacia la izquierda de Zelaya, y pues se tuvo que salir Zelaya y fundar su partido El Libre, ¿no? Con Xiomara y demás, pues que son más liberales o más de izquierda, y en cambio el liberal tradicional se volvió colaborador del Partido Nacionalista durante el gobierno de Porfirio Lobo y de Orlando Hernández, ¿no? Entonces, bueno, pues no se cuenta ya con un partido de oposición realmente, porque se han vinculado demasiado a los nacionalistas. Claro. Entonces, bueno, quizá la mayor pregunta en estas elecciones es quién va a ocupar este segundo lugar, ¿no? Si va a ser el Partido Liberal o, por el contrario, lo va a superar el Salvador Nasralla, que es un candidato antisistema. Claudia. Sí, y que aparte viene de un contexto de comunicador, ¿no? Se está utilizando también su popularidad. Y esto me parece realmente, pues, igual, demagogia. O sea, ¿por qué tratar de poner a una figura popular que aparte sale en la televisión, que como todo mundo sabemos, pues bueno, es el medio de comunicación supremo que llega pues a todos lados, ¿no? Entonces, realmente esto también me parece un abuso de su figura, y también es la carencia de las propuestas, porque yo reitero, ¿dónde está su propuesta fiscal? ¿Dónde está su propuesta económica? ¿Dónde está su propuesta de educación? ¿Su propuesta de reforma agraria? Realmente ahí es donde se construyen los gobiernos. Es muy exigente. Es que hay que exigir, porque si a la clase política no le exigen, pues entonces yo creo que realmente no hay. Sí. Y hay mucha inconsistencia ahí, ¿verdad? Sí. Pero yo le preguntaba ayer en la noche que hablé con un amigo en Honduras, le digo, oye, yo vi las declaraciones de Nasralla en televisión sobre Corea del Norte y Venezuela, y se te paran los pelos de punta. Me dice, sí, pero lo que la gente quiere es un cambio, no es tanto que lo estén apoyando a él como persona, o lo que sea, sino por la popularidad inmensa que tenía, y ven la esperanza de un cambio anticorrupción, punto. Pero sí es cierto que si pones una cara conocida, embajador, yo creo que sí se ganan ciertos votos, ¿eh? O sea, por eso es tan popular. Por supuesto. Pues por la televisión, porque por la es un televisión. señor muy mediático, ¿no? Pues, y yo creo que las sociedades tenemos que migrar hacia la rendición de cuentas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, involucrándote en los procesos, conociendo. Entonces, bueno, ¿cuándo se va a dejar de subestimar al votante? Bueno, primero hace el cambio, y ya después que llegue el cambio, pues a ver cómo ya sacas realmente políticas públicas efectivas, y no nada más fue la demagogia de la campaña, ¿no? Ahora, está Salvador Nasralla entonces siendo el candidato de esta oposición en contra de la dictadura, porque así le llaman, ¿no? Una alianza de la oposición en contra de la dictadura.
digo, refiriéndose al actual presidente que busca reelegirse, pero ¿qué rol está jugando Xiomara Castro? Porque ella es la presidenta del Partido Libre y bueno, atrás de Salvador Nasralla pues está también Manuel Zelaya. Xiomara Castro era una de las precandidatas de esa alianza. Esta alianza se concreta en mayo-junio de este año. Antes seguían los partidos de oposición de izquierda de manera aislada y Xiomara no se vuelve la candidata de esta alianza por su legado, por quién es, porque ella fue primera dama, exacto, y del presidente derrocado que busca la reelección, que era que el status quo lo expulsa por ser muy de izquierda, por tratar de tener acercamientos con el ALBA, con el chavismo y demás. Entonces, no es bien vista y Salvador no tiene ese legado político de atrás. Aparte es una persona que mucho lo que le han criticado a Xiomara creo que no tiene los estudios ni las credenciales académicas ni profesionales para desempeñarse como presidenta y perdió 2013, no olvidemos. Entonces, iba en 2013, estaba de puntera y al final se une los liberales y los nacionalistas y ahora sí que fue el voto útil, ¿no? Entonces, pero yo quisiera hacer un apunte, perdón, porque esta figura de esposo o esposa en el poder, o sea, ya lo hemos visto con los Clinton, vimos con los Kirchner antes del fallecimiento de Néstor Kirchner. Pues bueno, ahorita estamos viendo una configuración incluso en el tablero político mexicano, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es algo cómo deslindarse, claro. Si al final de cuentas traes una agenda coyuntural que, pues bueno, no puedes negar, ¿no? Pero eso te habla más de la situación, porque no deja de ser una política de grupos cerrados, de oligarquías, ¿no? Que ya se ponen a la familia. ¿Sí? Me voy yo y te lo dejo a ti, que eres mi esposa, ¿no? Sí. ¿Y el nepotismo? Honduras está azotada por un clima de inseguridad y de criminalidad. Uno de los temas que más están preocupando a la ciudadanía de cara a la elección presidencial del 26 de noviembre. Si bien la tasa de homicidios en Honduras ha disminuido en los últimos años, este país sigue teniendo una de las tasas más altas del orbe en este tema. Recordemos ahí, por ejemplo, la ciudad de San Pedro de Sula, una de las más peligrosas y violentas del mundo. Por otro lado, recordemos que la intrusión de la política con el crimen organizado y el narcotráfico, pues han desafiado la institucionalidad y el precario Estado de Derecho en Honduras. Ahí también tenemos la muerte impune de Berta Cáceres, pues en Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el activismo ambiental. Pensemos un poco en los hondureños, es decir, el ciudadano que va a ir a votar realmente está muy preocupado, tiene demandas sentidas, yo creo que en tres supuestos muy importantes, en cuanto a la inseguridad, el desempleo y el alto nivel del costo de vida también en Honduras, que está jugando ahí también de manera importante, y todo el tema de la corrupción. Entonces, a ver, ahí, por ejemplo, en el tema de la seguridad, también está, la infiltración de las pandillas, ¿no? No olvidemos a Barrio 18, a la Mara Salvatrucha, es decir, el crimen organizado que se infiltra en la política. Es interesantísimo cómo se está dando este panorama, pero ¿qué respuestas puede tener la ciudadanía frente a un panorama tan desalojado? Pero mira, la ciudadanía lo que quiere es un cambio, porque saben que el sistema bipartidista histórico tradicional no está funcionando, entonces lo que quieren es romper el esquema y llegar a un cambio. Ya van a tener que lidiar ahorita con políticas públicas estructuradas, sensatas, no sé qué, pero de momento el golpe va, porque para mucha gente en Narsala, siempre se lo pronuncio mal, no tiene la capacidad, no sé qué, sino es el símbolo de lo que representa. El cambio, romper con el establishment y que no es una gente corrupta porque no es un político tradicional. Entonces, lo que se busca es el cambio ya. Después ya van a ver qué hacen. Aunque también es una falsa trampa eso, porque por una parte si buscan algo distinto, la ciudadanía, propuestas diferentes, y lo que ha ofrecido la alianza opositora contra la dictadura son propuestas que al final dices, ¿de dónde vas a sacar el dinero para sacar ese gasto? O sea, ¿cómo vas a volver a guardar a los militares en los carteles? No es fácil. Pero ¿cómo vas a...? Pues sí. No.
No, y aparte ¿Y cómo vas a tener policías comunitarias? ¿Cómo las vas a fondear? ¿No estás creciendo a niveles de hace 10 años? Definitivamente no. Claro. O sea, tus remesas están cayendo. Viene un tema de deportación. Anunció el presidente Trump que como 70,000 van a deportar hondureños en lo que va de aquí a diciembre. Entonces, entras... Sí, proponen, y como dicen, prometer no empobrece, y en las campañas todo el mundo lo hace, pero al final, ¿cómo lo ejecutas? O sea, realmente, ¿qué tan factible va a ser? Pero si no hay un rompimiento, nada va a cambiar. Entonces, lo que quieren es romper esa estructura histórica y ya van a preocuparse en serio de qué va a pasar, porque hay que ver cuál va a ser la reacción de los militares, que tienen una larga historia de golpes de Estado, y bueno, ¿Y de estuvieron poder? en Dedemel, Celaya, claro. Sí, hace porque 7 años. Son uno de los grandes De jure y de empresarios. facto, Ellos tienen empresas, tienen bancos, tienen todo. Y en el Congreso Honduras, un país dependiente de las exportaciones de café y tequila y también de los ingresos por remesas, enfrenta las condiciones adversas de la economía internacional ante la caída en los precios internacionales de las materias primas, pero también una política antiinmigrante que ha dictado Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos también una escena en Honduras en donde también está fatigada en su actividad industrial, una actividad industrial sumamente precaria, pero también golpeada por las condiciones adversas de los fenómenos climáticos extremos como los huracanes y las sequías. Además, Honduras cuenta con uno de los indicadores sociales más bajos de América Latina, con un flagelo, por ejemplo, del analfabetismo, que sigue siendo el 12% de la población y más del 60% que vive en pobreza. Entonces, toda la parte económica pues también está muy dañada, ¿no? Hay un enorme malestar, Claudia. Viene este tema ofensivo de la República Bananera, ¿no? Sí. Siempre nos han considerado a los países latinoamericanos como repúblicas bananeras y sin embargo, bueno, pues, ¿dónde se ve el bienestar? O sea, Juan Orlando Hernández el año pasado tuvo un crecimiento de 3.7 y ahorita al 2017 promete un 4.1. Sin embargo, el bienestar, ¿dónde se ve socialmente? ¿Por qué? Porque, bueno, realmente parece un país de tránsito. Están los que deportan y los que se quieren ir, los que están planificando irse a Estados Unidos. Y también hay un tema de muchos niños que se han regresado. Sí, niños migrantes no acompañados. Niños migrantes, porque el campo no está funcionando, o sea, el campo es latifundista en Honduras. Entonces, bueno, tenemos todo ese panorama y ¿dónde está el beneficio? Repito, o sea, entre remesas que están bajando, entre niños que están saliendo del campo para ir a buscar oportunidades en Estados Unidos, y luego tenemos a un presidente como Donald Trump que está endureciendo las políticas y que está repatriando a todos esos jóvenes. Bueno, entonces ahí está también el tema del pandillerismo que se va a exacerbar. Porque si de por sí ya ahorita está muy dura la situación con todos los jóvenes, las corrientes maras, ahora esperemos a ver cómo se va a poner después del endurecimiento de las políticas migratorias. Y desafortunadamente ningún candidato ha sido serio en su propuesta de combatir a la pobreza. Más del 60% de los hondureños en pobreza. 66%. Y además 12% de analfabetismo, todavía. Ahora, hablamos de crimen, de corrupción, de esta intrusión del crimen organizado en la política, pero también ahí hay un asesinato impune que ha llamado mucho la atención de la comunidad internacional. Está lo que pasó ahí con Berta Cáceres. Sí. Y bueno, me gusta mucho este perfil de esta mujer, ¿no? Primero, una gran feminista, una gran opositora al gobierno de Juan Orlando Hernández. Tenemos que es una activista ambiental y también una líder indígena, o sea, es decir, tiene un perfil muy interesante. Pero tiene un perfil muy incómodo. Muy incómodo, para la claro, exacto. Esta señora está protegiendo el medio ambiente, nos quita negocios, protesta por los feminicidios, que el nivel de violencia es brutal, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una gente que estorba. Por eso, créanme, yo, viendo estos antecedentes, realmente me preocupa lo que puede pasar con el resultado de las elecciones. Es decir, mucha gente cree que van hacia el fraude, pero la fuerza de oposición que se ha soltado es tan fuerte que no lo va a permitir y que pueden llegar a la violencia y demás para no cambiar las cosas. Estoy seguro que lo van a hacer. Eso es muy preocupante, el tema de que de inicio ya se parta de que las elecciones van a ser fraudulentas, te debilita aún más las instituciones que tienes relativamente democráticas. No, y muy precarias, ¿no? Y muy precarias. Justo la Alianza acaba de anunciar que como va a haber, ya decretó
que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer un conteo erróneo de los datos, de los resultados, y la divulgación de los mismos no va a ser de la manera que a la alianza le favorece, entonces va a hacerlo de manera paralela. Entonces esto es terrible, porque entonces tú tienes instituciones, tienes un Estado que te está diciendo, y unas reglas y procedimientos electorales que te dice cómo vas a contar los votos, cómo los vas a transmitir, todo esto, pero la alianza de inicio parte, esto no va a funcionar y nosotros vamos a hacerlo nuestro. Entonces tú ya sabes que el resultado va a ser altamente cuestionado y que la integridad de las elecciones se vuelve el meollo de lo que viene y lo que puede suscitar de ahí, que puede ser violencia, más allá del desconocimiento. Quiero hacer una reflexión en el caso de Berta Cáceres, porque, perdón, ella era una defensora de los ríos, una ambientalista, claro, un perfil de derechos humanos y que aparte representante de esta comunidad indígena más grande del país hondureño, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Aparte, bueno, yo estuve estudiando varias entrevistas y ella decía que traía todo este conocimiento de lucha de su madre, de sus ancestros, y entonces pues la impunidad de verdad que está a la orden del día. Pero fíjate que es muy interesante cómo Estados Unidos reacciona ante el asesinato impune de Berta Cáceres. Varios legisladores en Estados Unidos presentan un proyecto de ley para retener fondos destinados a la seguridad en Honduras, cosa que me parece bastante positivo, para que entonces esclarezcan este asesinato. Claro. Digo, la presión internacional, cómo a veces ayuda a que la parte nacional se abra, ¿no? Bueno, cuando hay el Banco impunidad. Mundial se fue, la empresa china que estaba haciendo estas obras también se tuvo que ir. Y bueno, yo creo que el asesinato a periodistas también, o sea, tanto defensores de derechos humanos como periodistas que se están atreviendo a hacer una crítica, que se están atreviendo a hacer investigaciones de fondo, pues bueno, son incómodos y entonces están desapareciendo del tablero. Vamos a un corte. Cuando regresemos, últimas reflexiones sobre las elecciones en Honduras del próximo 26 de noviembre. Volvemos. Seguimos adelante con esta serie de elecciones en el mundo, abordando el análisis sobre comicios que tendrán lugar en Honduras del 26 de noviembre. Mariana, últimos comentarios para cerrar ya este programa de análisis. ¿En dónde estás encontrando afinidades o diferencias entre México y Honduras? ¿Qué podemos aprender de Honduras? ¿Qué puede aprender México, Honduras de México y viceversa? ¿Y qué nos debemos de llevar? Muy bien. Yo creo que evidentemente el caso de Honduras como país, como contexto, es mucho más complicado, es mucho más delicado que el de México, pero tenemos ciertos temas que a la población hondureña como a la mexicana nos importan y nos preocupan: economía, corrupción, seguridad. Esos siempre son los temas que de día a día como ciudadano de pie te interesan y te preocupan y quieres escuchar propuestas reales y que sean factibles. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la parte técnica del proceso electoral, creo que es interesante también la evolución de Honduras en ese sentido. Ahora vemos que para estas elecciones tiene una ley de financiamiento de partidos políticos que antes no tenía. Como de manos limpias, ¿no? Sí, y de fiscalización, un poco se asesoraron con el INE aquí en México, con la OEA. Hay ley 3 de 3. Sí, exacto. Han avanzado como en temas de transparencia, ahora sí, rendición de cuentas. Entonces han habido avances en esos aspectos que parecen menores o que insignificantes, pero al final te empiezan a dar un camino más allanado hacia procesos democráticos más limpios, más transparentes, más abiertos.
creo que algo que podemos nosotros ir vislumbrando de estas elecciones en Honduras es, bueno, va a ser un día de elección complejo, sobre todo si se van a aceptar los resultados que de estos emanen, si la ciudadanía, si los propios partidos, y yo creo que aquí lo preocupante es más los partidos y los candidatos. Creo que los ánimos están bastante complicados allá en Honduras. En México falta todavía, ¿qué faltan? 9 meses para la elección. Pues para el 1 de julio. Y ya se siente, ¿no? Y ya se siente, ahora sí que el contexto se empieza a mover, pero yo creo que la importancia aquí es creer en las instituciones, en lo que se ha formado, en la legislación, en la normatividad, en los profesionales que llevan a cabo las elecciones, que las organizan, y al final confiar en eso también, porque si no, si de un inicio tú partes que una elección no es íntegra en sí, entonces no te queda nada hacia adelante. Entonces eso será tema complicado. Sí, seguramente, Claudia. El fortalecimiento de las instituciones electorales yo creo que es imprescindible, o sea, y yo también estoy admirada de la legislación como tal, o sea, tienen su 3 de 3, tienen la figura de candidatos independientes, tienen también paridad de género a la hora de los congresos, y sin embargo muchas cosas son letra muerta, ¿no? O sea, te vas a la realidad y dices, bueno, en papel lo plasmas muy bonito, pero ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas al día a día? ¿Cómo lo llevas a los congresos? ¿Cómo lo llevas a las ciudades? ¿Cómo lo llevas a las colonias? Yo creo, Rina, que es muy importante también reflexionar. Bueno, empezamos el 2017 en procesos electorales con Ecuador, tuvimos Chile, tenemos Honduras, y bueno, todo esto nos tiene que y lo que viene en el 2018, porque vienen mucho más, o sea, el año electoral importante en América Latina es en el 2018. Es la antesala a nuestro 2018, y creo que, bueno, nosotros vamos a elegir, por supuesto, es la elección democrática más importante de México. Estamos eligiendo 3,600 cargos más, presidente, 128 senadores, los 500 diputados, tenemos los congresos municipales. Entonces, bueno, creo que es importante recoger las experiencias buenas y malas y tratar de integrarlo eso a nuestra legislación, porque como bien lo dice Mariana, no se pueden debilitar a las instituciones. Sí. Querido embajador, vamos a cambiar la pregunta porque eres diplomático del Servicio Exterior Mexicano y bueno, creo que esta te la tengo reservada para ti. Sobre todo preguntarte, ¿cómo estás viendo el rol de México en Centroamérica y en Honduras? ¿Tenemos un liderazgo renovado o tenemos una ausencia permanente? Mira, yo creo que seguimos siendo así que vecinos distantes. Y en el caso de Honduras, viendo su sistema político, bueno, yo estuve 3 años y medio ahí, su sistema político me recuerda una canción que es ¿te pareces tanto a mí? Es decir, es mucho su sistema político es copia del de nosotros. Sí. O sea, y además el INE ha estado asesorando ha ido constantemente veces, a Honduras. Desde Waldenberg yo lo recibí allá y demás. Sí. Y claro, nos copia, pero claro, ellos están mucho más atrás de lo que nosotros hemos avanzado, por decir, estarán con los años 30 o 40 como estábamos acá, porque el nivel de primitivismo todavía es muy fuerte. Pero sí veo varios paralelismos que se asemejan con las elecciones que vamos a tener nosotros el año próximo. Y mucho pues es este surgimiento del fenómeno antisistema, porque lo estamos teniendo aquí, lo están teniendo allá. Y esa es la magia de Salvador Narcala, ¿no? Es decir, representa un cambio, punto. Si yo le digo, oí las declaraciones que ha hecho en política exterior y dices, Dios mío, este señor no entiende nada. Pero eso no es importante. Claro. Lo importante es que quieren un cambio y ese señor es la esperanza de cambio. Y aquí lo estamos viendo, que pues también lo que queremos es un cambio y queremos candidatos ciudadanos que, bueno, lo que hacen es salirse de un partido y ya se convierten en ciudadanos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sí creo que hay que estar pendientes de qué pase, cómo se resuelva, si dejan que prive la voluntad popular de cambio o si hay un otro golpe duro, porque si hubo un golpe contra Zelaya, pues no sé por qué no podía repetirse ahora si las cosas se ponen muy drásticas. Es muy difícil para las élites que están en el poder querer perder el poder de esta manera porque tienen una cola que les pise terrible. Y o sea, esta política para protegerse. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Es terrible. No quiero cambio porque pues me vas a acusar y no sé qué, me vas a mandar a la cárcel. Entonces, no, hay que mantener a como dé lugar. Y yo creo que esto también pues tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a tener el año que entra. Sí.
Bueno, pues sin duda una mesa muy interesante. Le agradezco a nuestros invitados por haber estado el día de hoy con nosotros y bueno, pues invitarlos también a que nos acompañen en otros programas del canal del Congreso. Muchísimas gracias, Orrin Amusali. Y bueno, nos vemos el próximo año electoral en el 2018 con nuevas citas y nuevos comicios en el espectro político internacional. Hasta pronto.